personas presentes y a las personas que nos acompañan por el Zoom. Espero que nos oigan y nos vean bien. El día de hoy realizaremos la sesión número 2 de nuestro curso de Cooperación Regional en Educación Superior, programa Sur de CAF con la Universidad de Chile. El día de hoy el tema principal es redes universitarias y cooperación interinstitucional. Tendremos, como el día de ayer, dos presentaciones por expertos y posteriormente un espacio de conversación y diálogo en grupos y finalmente la reflexión personal / asistencia de la sesión del día de hoy. Y entre medio un break, un descanso, una pausa para un café aquí presencialmente o en sus respectivos hogares. La primera parte será liderada por la doctora Sandra Lorenzano, que aquí está con nosotros en persona. Es la actual directora del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México para América Latina. No leeré la extensa semblanza, pero mencionar que es narradora, poeta y ensayista, es doctora en letras, especialista en cultura latinoamericana, género y derechos humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, misma institución donde cursó los programas de maestría y licenciatura. Es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, forma parte de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, siendo su presidenta entre los años 2022 y 2024. Asimismo, coordina el proyecto internacional Cultura y Migración, UNAM, UNESCO, Universidad Autónoma de Madrid, y durante más de 10 años fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es miembro honorífico del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Así sin más, la invito aquí adelante para la primera parte de la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. También a quienes nos ven a través del Zoom, a través de la pantalla. Me da mucho gusto pasar, o no vas a entrar. Mariana. Me puso tímida. Me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes. Me da mucho gusto estar en Santiago, tengo que decir. Me da mucho gusto que el rector me haya invitado a dirigir esta nueva sede de la UNAM. Y yo hoy lo que les propongo es un poco un recorrido por la universidad para que conozcan la UNAM, quienes no la conocen, y dentro de la UNAM para que vean el lugar que ocupa la internacionalización y por qué. Entonces, qué bueno que eso dicen que me sigue, porque yo darme cita en un lugar me cuesta mucho trabajo. Entonces, quiero a ver si esto sale. Ahí está. Bueno, hoy es 24 de marzo del año 2026. Eso quiere decir que se cumplen 50 años del golpe de Estado que en la Argentina instauró la más cruel de las dictaduras militares en un país lamentablemente y dolorosamente acostumbrado a las dictaduras militares. Desde el año 1930 llegó una dictadura militar tras otra. Yo siempre cuento que uno de mis primeros recuerdos es en el año 1966, 10 años antes que este golpe de Estado del que estoy hablando, cuando un golpe de Estado llevó al poder al general Juan Carlos Onganía. Yo tenía 6 años y en ese momento me acuerdo perfecto que entró la vecina gritándole a mi mamá, diciéndole: no mandes a los chicos a la escuela, Graciela, no los mandes, que hay golpe de Estado. Entonces mi madre puso la radio y por supuesto había una marcha militar, etc. Empiezo con esto porque que yo esté aquí hoy y que esté a cargo de una sede que se llama UNAM América Latina tiene mucho que ver con esto. Soy exiliada, llegué a México a los 16 años y México es un país
complejo, pero maravillosamente generoso. Y entre esa generosidad me acogieron a mí, a mi familia, a mi gente querida, y ahora, y yo lo decía el día que inaugurábamos el centro, que por cierto va a funcionar en Vicuña Maquena 20, después les voy a contar para que me vayan a ver y a proponer proyectos cuando quieran. Yo decía, es tan generoso México que elige a una argentina, que claro, yo digo, desde el año 83 soy mexicana, con una hija mexicana además, pero a una argentina exiliada para dirigir la primera sede regional que tiene la universidad. Entonces, empiezo con esto también porque hablábamos ayer del compromiso de las universidades con su sociedad. Entonces, el tema de la memoria es fundamental. El tema de la memoria, y como nos enseñaron a decir los organismos de derechos humanos, y especialmente las madres y abuelas de Plaza de Mayo, memoria, verdad, justicia. Entonces, empezar con eso es un acto de memoria, de verdad y de justicia y de honestidad hacia ustedes. Porque es desde ese lugar, como cada uno de ustedes, desde donde hablo. Uno habla con todo lo que es, con su carga emocional, con su pasado, con sus sueños, con sus deseos, con sus contradicciones, con sus enojos también. Entonces, pues quiero, así como ha sido de generosa la UNAM conmigo, quiero que esta clase sea generosa también para ustedes. Entonces, no se crean, la tecnología y yo tenemos una relación de amor-odio, ambigua. Ok, hablábamos ayer, y esto tiene mucho que ver con la justicia, con la memoria, con los derechos humanos, temas que me importan especialmente. Les contábamos ayer, Alicia y yo, que tuvimos hace pocas semanas, un par de semanas, 12 y 13 de marzo, la asamblea de los rectores de la red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe. Y esa asamblea hizo una declaración final, la declaración de Santiago de Chile, que me gustaría que leyéramos, porque ahí aparece mucho de lo que ayer se platicaba acá, en términos de compromisos de las universidades de la región. Perdón si volteo un poco para acá, discúlpeme, aquí estoy. Del compromiso de las universidades de la región con estos temas que ayer señalaban tanto Osvaldo como Alicia. Entonces, leo, y quienes están ahí detrás de la pantalla tienen más facilidad para leer. Punto número 1, es urgente la implementación de acciones hacia una agenda sostenible, ¿y qué más decía? Bueno, a menos de 5 años de cumplirse el plazo de la Agenda 2030, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de las ODS y la Agenda 2030? Observamos con rigor crítico que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentra lejos de las metas ambiciosas trazadas inicialmente. El actual escenario global, fragmentado y complejo, no ha facilitado los diálogos necesarios para una transición efectiva hacia la sostenibilidad. En particular, consideramos indispensable un enfoque que valore la importancia de las acciones en favor de la diversidad, la inclusión y especialmente la igualdad de género en la sociedad. 3 elementos, junto con la sostenibilidad, que van a ser fundamentales para pensar los proyectos de las universidades hoy. Los proyectos sociales en general, pero bueno, estamos enfocados en universidad, ¿no? Ante esto, las macrouniversidades reafirmamos que la academia debe ser el motor de soluciones regionales, por lo que nos comprometemos a conjuntar esfuerzos para el intercambio de conocimiento científico y la formación de talento humano especializado en crisis climática y equidad social, y a encabezar propuestas hacia el diseño de políticas públicas que trasciendan la coyuntura y permitan proponer una hoja de ruta para el desarrollo sostenible más allá de 2030, adaptada a las realidades de nuestro territorio. ¿Alguien ya había leído esta declaración? Entonces está bien, porque me importa mucho que la conozcan. Porque fíjense que habla de equidad social, y ese es otro elemento fundamental. Ayer se decía, lo dijeron ambos expositores,
que no podemos perder de vista que una de las características, no te preocupes, que una de las características más importantes, lamentablemente más importantes de nuestra región es la inequidad, la desigualdad, la injusticia social. Entonces, cuando hablamos de macrouniversidades, estamos hablando de una red de universidades públicas. Las universidades públicas tenemos el compromiso ineludible de trabajar a favor de la equidad, a trabajar a favor de la lucha en contra de la desigualdad. Sí. Cuando hablamos de universidades públicas, significa que son del Estado, que el financiamiento específicamente se a través de todos los ciudadanos. Fíjate que cada uno de los países tiene estructuras diferentes. Yo sé que la estructura chilena es muy sui generis y no se parece en nada a lo que sucede en México. Las universidades públicas fundamentalmente dependen del financiamiento público y son universidades que tienen una vocación social de inicio. Las universidades privadas existen también otras vocaciones. Hay vocaciones que tienen que ver más con lo religioso, hay vocaciones que tienen que ver más con lo empresarial, pero en las universidades públicas, aunque eso puede existir en algún momento, no es su vocación originaria, ¿no? Como Chile es diferente, por eso les voy a contar cómo es la UNAM. En la UNAM el 90% del presupuesto viene del erario público. Y solamente el 10%, eso en realidad hay que trabajarlo más, viene de lo que consigue la propia universidad con cursos, con patentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso después podemos verlo. Vamos al punto 2. Es necesaria una nueva valoración de las aportaciones de las universidades para América Latina. Reconocemos la utilidad de los indicadores y rankings internacionales. Aquí viene un tema súper serio. Y ayer tú ponías el dedo en la llaga con el tema de los rankings, ¿no? Decías, me contaba el compañero, si yo pido una beca para ir a la UNAM y en ese fondo de becas hay universidades mejor rankeadas según los rankings internacionales, van a darle la beca al compañero o compañera que postule a esas otras universidades. No lo sé si es así. Nosotros tenemos porcentajes establecidos también para dónde se otorgan las becas, ¿no? Porque si no, siempre estaríamos en desventaja. Pero bueno, no lo discutimos ahora. Vamos a ver qué dicen los rectores de las macrouniversidades. Ustedes háganme señas cuando me falten 10 minutos, por favor, porque hasta ahora no he dicho nada. Bueno, reconocemos la utilidad de los indicadores y rankings internacionales para medir el desempeño académico, pero apuntamos a su incapacidad para capturar la esencia de la universidad pública latinoamericana. Ahí está, la vocación social, ¿no? Estas métricas centradas mayormente en publicaciones indexadas y en las opiniones medidas desde la valoración del sector privado suelen ignorar el impacto social y el rol histórico que nuestras instituciones han jugado en la construcción de los Estados-nación. Por ello, declaramos la necesidad de articular una narrativa propia de excelencia que ponga en valor nuestra contribución a la disminución de la desigualdad, ahí vamos otra vez con esto, y a la creación de instituciones y redes de servicio público, otro concepto importante, y de fomentar indicadores complementarios que reflejen la diversidad de nuestros entornos, la integralidad entre las misiones de docencia, investigación y extensión, y el compromiso con el desarrollo nacional, evitando que la calidad se reduzca a una cifra despojada del contexto social. Todas las universidades públicas latinoamericanas tienen un vínculo muy fuerte con su sociedad. Eso es importantísimo. Mucho del trabajo que nosotras y nosotros hacemos desde la academia, desde la gestión, desde la dirección de las universidades, tiene que ver con la incidencia social y con el impacto social. De hecho, van a ver, ahora que veamos la difusión cultural, por ejemplo, en la UNAM, tiene un presupuesto
más alto, y ese sí lo generan prácticamente por sí mismos, más alto que la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México, que es una ciudad que, como ustedes saben, tiene cerca de 25 millones de habitantes, ¿no? Pero eso tiene que ver con nuestro compromiso social. Vamos con el tercero y último, y aquí aparece una palabra que cuando aparece yo siempre digo, a mí me gustaría tenerla en el aula siempre con luces de neón ahí, que es la palabra ética. Cuando hablamos de universidades, cuando hablamos de nuestro trabajo en las universidades, de lo que buscamos en las universidades, de lo que buscamos dar a las universidades y a nuestros estudiantes, que son el verdadero objetivo y la verdadera razón por la cual existen las universidades, que es la formación, aunque luego tengamos todo lo demás, yo pondría ahí con luces de neón la palabra ética. Y la pondría en realidad en muchos otros lugares, en realidad la llevaría acá puesta, ¿no? Me parece fundamental que tengamos en la cabeza y quizás en el alma, no solo en la cabeza, lo que significa la ética. Yo creo que todos los chicos, y ninguna universidad lo va a hacer, pero yo creo que sería genial que cualquier estudiante que entra a la universidad llevara un curso de ética. En este momento sería de verdad importantísimo, empezando por la ética filosófica y terminando en la bioética, que también tiene que ver con la filosofía, pero que tanto sí les importa a los chicos más jóvenes. Creo que tendríamos que comprometernos a eso. El entorno de la educación superior ha sido transformado por la digitalización acelerada, el auge de la inteligencia artificial y nuevas dinámicas de interacción en redes sociales. En un momento donde se cuestiona la validez del conocimiento científico y el diálogo plural, las universidades públicas deben alzarse como referentes del pensamiento crítico, otro concepto ineludible. Por ello sostenemos firmemente que la tecnología debe ser una herramienta al servicio de las personas y no un fin en sí mismo. Nuestra misión es formar ciudadanos con ética y responsabilidad social, no simplemente operarios técnicos para las demandas inmediatas del mercado. América Latina cuenta con ventajas estratégicas, como son bases lingüísticas comunes y un bono demográfico. Esto no es poca cosa, para cómo viene la situación en el resto del mundo con respecto a la población, es importantísimo, que nos posiciona como una región clave para generar aprendizajes con sentido humano y se debe aprovechar. Por lo anterior, hacemos un llamado a los gobiernos de la región para fortalecer el financiamiento de la educación estatal, entendiendo que la soberanía científica y cultural depende en gran medida de la solidez de sus instituciones públicas de educación superior, investigación y difusión de la cultura, de su autonomía para desarrollarla y de financiamientos suficientes por parte de los estados. En un mundo que tiende al aislamiento regional y a las barreras de movilidad, nuestras instituciones se ratifican como puentes inquebrantables de integración y de esperanza. Perdonen, pero a mí sí me conmueve este documento. Me parece un documento a la vez muy propositivo en términos racionales, pero también muy comprometido en términos de cuidado hacia la sociedad y de compromiso hacia la sociedad. Y de ahí venimos, es decir, que la UNAM cree una sede que se llama UNAM América Latina, viene de esta forma de pensar, ¿sí? Entonces les voy a contar lo que es la UNAM. Pero mejor se los va a contar un video. ¿Qué tengo que hacer? Por favor. Dura 4 minutos. Ir a nuestra universidad. Somos un proyecto educativo fundamental en la historia, en el presente y para el futuro de México. Somos alumnos de todo el país y del extranjero. Profesores, investigadores, trabajadores y egresados. Estamos en bachillerato, licenciatura y posgrado. Somos 350,000 alumnos, 40,000 académicos y más de 20,000 trabajadores. Somos la comunidad de universitarios más grande del país. Libres,
mantenemos vivo el pensamiento crítico. Desarrollamos ciencia, tecnología y humanidades. Compartimos el arte y la cultura. Todo desde una comunidad plural que ve hacia el futuro. Somos un espacio en donde se proponen alternativas y soluciones a los problemas nacionales. Nos mueven las ganas de aprender y compartir en un ambiente de diversidad, respeto y unión. Somos una de las instituciones educativas más importantes de América Latina, con más de 120 carreras y 92 planes de estudio de maestría y doctorado. Nuestros académicos publican en las revistas de mayor prestigio internacional. Su trabajo abarca áreas que van desde la filosofía hasta las ciencias nucleares. En el 2009 se nos distinguió con el Premio Príncipe de Asturias y los 3 premios Nobel que México ha dado al mundo pasaron por nuestras aulas. Tenemos un canal de televisión y una estación de radio. Editamos en promedio 6 libros al día. Contamos con 26 museos, 18 recintos históricos, 3 orquestas, salas de conciertos, teatros y cines, en donde cada año se organizan 14,000 actividades artísticas y culturales a las que asisten casi 3 millones de personas. Ofrecemos más de 50 disciplinas deportivas para promover la salud, fortalecer los valores sociales y favorecer el desarrollo integral del ser humano. Los equipos de fútbol, soccer y americano que representan al UNAM son símbolo de comunión para miles de mexicanos. Somos una universidad pública y estamos abiertos al mundo sin importar creencias religiosas, raza, orientación sexual, género, ideología política o situación económica. Somos el mecanismo de capilaridad social mejor diseñado y estamos en la biografía de millones de mexicanos. Nuestro campus central es patrimonio cultural de la humanidad y contamos con edificios de inmenso valor histórico. Al UNAM la hacemos todos en donde estemos, en 7 países además del nuestro y en todos los estados de la República. Celebramos la diversidad étnica y social de México y el mundo. La riqueza más grande que tiene la UNAM es su gente. Actuamos en el mundo desde nuestro entorno, desde la identidad que cada uno crea y recrea en sus pasillos, oficinas, canchas, aulas, cafeterías, bibliotecas. Construimos ciudadanía. Estudiamos el cosmos en el Observatorio de San Pedro Mártir, los mares con nuestros 2 buques oceanográficos. Y tenemos el Servicio Sismológico Nacional. Nuestros expertos monitorean los volcanes. En el herbario y en el jardín botánico resguardamos e investigamos plantas. Y en nuestras bibliotecas custodiamos y organizamos la memoria bibliográfica y hemerográfica de la nación. En la UNAM, juntos somos más. Forjamos el mañana. Nuestro momento es ahora. Somos la Universidad de la Nación. Bueno, pues era un primer acercamiento, para que ustedes conozcan la UNAM, porque yo vengo representando a la UNAM y los invito a que hagamos cosas juntos, pero si ustedes no saben lo que es la UNAM, difícilmente tengan ganas de acercarse. Entonces, esa es la UNAM, es, pues eso, la Universidad de la Nación, muy potente, muy grande, con muchos problemas como puede tener cualquier institución grande en países complejos como son los nuestros, pero al mismo tiempo con mucha agilidad para resolver cosas, y ahora les voy a contar algunos ejemplos. Pues hace poquitísimo, en noviembre, estuvimos aquí, la doctora Tamara Martínez, que es nuestra secretaria de Desarrollo Institucional, y el doctor Chanona, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, grabando un video porque la expresidenta Michelle Bachelet no podía ir a México a recibir su doctorado honoris causa. Y como hoy se dieron noticias que me parecen poco gratas con respecto a su candidatura, pues decidí mostrar que en la UNAM
ahí seguimos, porque México y Brasil seguimos apoyando a la presidenta. Ahí viene la historia de la UNAM. Este año estamos celebrando los 475 años, no de la UNAM tal cual, sino de que se creó la Universidad Pontificia de México, ¿no? La Real Universidad de México. Y eso nos permite recuperar nuestra historia anterior a la creación de la UNAM moderna, lo que sería la Universidad Nacional Autónoma de México, que por supuesto es mucho más reciente. Pero muchos de los edificios, de los documentos y de la forma en que la UNAM ha ido transformando y colaborando con la transformación de la sociedad viene de ahí. Todo eso queda grabado para que después lo vean. Esta es la presencia en todo México, 14 unidades académicas fuera del campus, el campus ya lo vieron ahora, 48 institutos y centros de investigación, 61 estaciones del Servicio Sismológico Nacional, y estamos ya haciendo un proyecto súper interesante con los colegas de Chile que trabajan también en el sistema sismológico, que pertenece a la Universidad de Chile, o que maneja la Universidad de Chile. 26 estaciones del servicio mareográfico, 3 reservas ecológicas, 2 observatorios astronómicos y 2 buques de investigación. Eso es un poco lo que ya vimos. Entonces, 372.755 estudiantes, hay más mujeres que hombres, que ese es todo un tema. Ahora no nos vamos a meter, otro día podríamos hacer una charla sobre educación superior y género, porque el techo de cristal sigue ahí. Y aunque en la mayor parte de las carreras, o en muchas de las carreras, ya hay mayor ingreso de mujeres que de hombres, llega un momento en la formación, sobre todo en el posgrado, que ahí se invierte. Porque, por 1000 razones, ¿no? Que las mujeres conocemos bien y que habría que dedicarle una sesión completa, pero que tienen que ver con la edad reproductiva, con la dificultad de acceder a los trabajos mejores dentro de la investigación o la academia cuando una está criando, etcétera, etcétera. Y con algo que es importante también recalcar, porque en este momento es una propuesta del feminismo de todo el mundo, y en este país está la CEPAL, y la CEPAL es quien está encabezando eso, que es un sistema público de cuidados. O sea, eso apoyaría muchísimo al desarrollo de todo tipo, no solamente académico, de las mujeres. Entonces, no nos olvidemos, yo lo hubiera incluido en la Declaración de Santiago, pero me estaría metiendo en otro tema, pero sí es importante que nosotros lo tengamos en cuenta cuando tengamos la oportunidad de hacer propuestas de política universitaria, ¿no? Que en parte también de eso se trata nuestra vida. Bueno, ahí está el personal docente, 2.702 investigadores, profesores de tiempo completo. Ya no me voy a tardar mucho con esto, pero ahí están los estudiantes, más 280.000 becas para estudiantes de gastos de alimentación, transporte y manutención. 133 programas de licenciatura, ahí vienen 42 programas de posgrado, bachillerato, ¿no? Ahí vienen todos los programas de posgrado, que eso como se queda grabado, si alguno de ustedes tiene especial interés, por lo que sea, porque está haciendo una investigación o porque quiere ir a hacer una maestría o un doctorado, ahí aparecen, ¿no? Estos son los institutos, centros de investigación, programas y proyectos de la coordinación de la investigación científica, que es aparte de las facultades, ¿no? Ahí se hace investigación. Lo mismo que en la coordinación de humanidades, que se hace investigación. La docencia, alguna docencia de posgrado está en los institutos, pero básicamente dependen de las facultades y escuelas. Ahí están los servicios, que ya lo vimos, servicios nacionales. Y aquí está la coordinación de difusión cultural, que yo les decía, fíjense, 12.376 actividades artísticas y culturales en 2022, no importa el año, porque más o menos es lo mismo y eso va creciendo, donde asistieron 1.587.000 personas, ¿no? Acervos especializados, fíjense, 459.241, 27 museos y centros culturales, 18 edificios históricos, que están, que algunos son propiedad de la UNAM y otros están bajo resguardo de la UNAM. Y aquí no sabemos qué pasó.
Quiero detenerme un poquito en esto por la flexibilidad que puede tener una universidad tan enorme como la UNAM si su dirección decide ser flexible y creativa. Tampoco es el momento para hablar de posibles otras estructuras para las universidades. Las universidades son muy jerárquicas, son muy verticales. Está bien que existen órganos colegiados y demás, pero las decisiones fundamentalmente se toman de la rectoría y lo que nosotros llamamos el Consejo Universitario, que para ustedes es el Senado Universitario. Entonces, ya hay universidades en el mundo que están planteando otras formas de organización. Pero aquí lo que resulta muy atractivo es que a pesar de esa jerarquización y esa verticalidad, hay decisiones que se toman muy rápido y de manera muy flexible y muy acorde con lo que la sociedad está demandando. Hablábamos de la inteligencia artificial. De hecho, esto fue justo cuando estábamos terminando la reunión. Aquí hablaron todos los rectores y los grupos directivos que vinieron al Congreso de los riesgos o no de la inteligencia artificial, qué se podía hacer, cómo se puede reglamentar su uso o cómo podemos aprovecharlo, etcétera, etcétera. Mientras hacíamos eso, el rector de la UNAM ya estaba creando un consejo coordinador de inteligencia artificial. Lo que hace la UNAM, que me imagino que lo hace la Universidad de Chile también, pero no lo sé, entonces yo les cuento lo mío y después ustedes me cuentan. Lo que hace la UNAM es tener un papel líder en las decisiones de política pública también. Incluso cuando hay gobiernos que no son tan afines a lo que sucede dentro de la UNAM. Hay un cierto respeto, salvo algunas excepciones en las que no me voy a meter ahora, por el trabajo y la herencia, el bagaje histórico que tiene la UNAM, y entonces se los escucha, porque al final ahí o en las otras universidades del país es donde está la gente que puede resolver las cosas, ¿no? Entonces esto se los quería contar porque es nuevecito y realmente está respondiendo a una necesidad de la sociedad, no solo de la propia universidad. Lo mismo que la cultura de paz. La cultura de paz, ahí puse Primera Semana Nacional, fue en septiembre, pero es un programa que acaba de crear la UNAM porque ustedes saben, y no lo vamos a ocultar aquí, que uno de los grandes problemas del México contemporáneo es la violencia. Tenemos una violencia brutal, de la cual es responsable lo que llamamos el crimen organizado, que va mucho más allá del narcotráfico nada más, es tráfico de personas, es violencia, cobro de piso para los negocios, tráfico de otras, incluso vinculados a la agricultura. Si alguna vez pueden, vean una serie brutal que se llama Rotten en Netflix. Y es una serie que toma algunos elementos importantes de la cultura contemporánea, problemáticos, y va mostrando su desarrollo en el mundo. En México, una de las violencias más importantes viene del estado de Michoacán, un estado históricamente productor de aguacates, de paltas. En este momento es uno de los estados más violentos, porque tiene que ver con el agua es otro tema fundamental en América Latina en este momento también, tiene que ver con el agua, tiene que ver con cómo se han apropiado de las tierras productoras el narcotráfico, los grupos del crimen organizado, y ¿saben dónde están ahora? Ustedes saben dónde se han movido, no es que han diversificado en el sur de Chile. Y la serie termina mostrando exactamente dónde está y recogiendo el testimonio de una mujer que tuvo que dejar sus tierras por lo mismo que la está dejando la gente de Michoacán, ¿no? Entonces, no son problemas locales, aunque parezcan,
Son problemas globales, eso ya lo decía Roberto Saviano, ¿no? La droga no la vamos a poder controlar en cada pequeño lugar, pero además son problemas regionales que sí podríamos imaginar respuestas regionales. Como los gobiernos, algunos los están haciendo y otros no tanto, olvidar. 15. Las universidades tenemos un papel fundamental, porque las universidades sí trabajamos de manera conjunta. Y eso es muy importante. Todas estas redes de las que se habló ayer es una muestra de que las universidades podemos trabajar conjuntamente para aportar soluciones a los problemas sociales, a los problemas, cuando digo sociales de la sociedad, estoy hablando también de económicos, de salud, de lo que ustedes quieran, ¿no? Ecológicos, etcétera. Bueno, y por eso se creó este programa universitario de cultura de paz, que ayer hablaba el compañero Omar, Fernando, no sé por qué, siempre te digo Omar, porque eres Olmos, ¿no? Sí. Fernando, de lo que se ha hecho en Chile con cultura de paz, y yo lo busqué enseguida porque creo que es un gran proyecto que podríamos compartir. Este es otro tema, y ese será el curso que dé en línea el próximo semestre, el tema de las desapariciones. Y como es un tema que nos atraviesa a toda América Latina, lamentablemente, en México en este momento tenemos más de 130,000 personas desaparecidas. Básicamente, aunque algunas vienen de la llamada, igual que en nuestros países del sur, guerra sucia de los años 70, contra los movimientos revolucionarios, guerrilleros, etc., en realidad esa es la menor cantidad. La mayor cantidad de desapariciones y asesinatos son a partir del gobierno del presidente Felipe Calderón, que declaró, así como a veces declaran los presidentes sin imaginar las consecuencias, la guerra al narco. Y eso provocó, desde ese momento, que hace 15 años, un baño de sangre en nuestro país del que no podemos salir. Y ustedes pueden ver las noticias todos los días de México. Y este es uno de los temas, es que las madres buscadoras o los grupos de personas buscadoras están solas, y la universidad acaba de crear también este seminario. Bueno, ahí están los deportes, los antecedentes de la internacionalización en la UNAM. Es muy antigua para nosotros la propuesta de internacionalización. Ahí aparece la creación de la Escuela de Verano en la UNAM en 1921, y todavía tenemos que esperar hasta 1944 que se cree UNAM San Antonio, que es la primera escuela que pone la UNAM fuera, la primera sede fuera de la República Mexicana. San Antonio, Texas, está casi en la frontera entre Estados Unidos y México. Ustedes piensan que nosotros vivimos pegados a Estados Unidos, y mucho de lo que sucede en nuestro país tiene que ver con eso. Y nace también y fundamentalmente como escuela de lenguas, para que la gente que vive del otro lado de la frontera y le interese pueda aprender español, o pueda aprender español académico para acceder a las universidades, porque normalmente es un español de herencia el que hablan, ¿no? Muchas veces ni siquiera nacieron en México, a veces ni sus padres, pero en casa se sigue hablando español, ¿no? Entonces, pero también mucha gente de Estados Unidos, angloparlantes, quiere y quiso en ese momento aprender español por distintas razones, porque tienen empleados, porque les interesa el país en términos políticos, porque son empresarios y quieren invertir, por lo que ustedes quieran. La Escuela de Verano en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, ya van a ver, y con esto me voy rapidísimo ya. La fundación de la Red de Macrouniversidades en 2002, la creación de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización en 2009, 2015, todo pasa a depender de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, y en 2015 se crea la Unidad Internacional de Sedes Universitarias, porque
No les voy a mostrar todo esto, que no importa. Nosotros somos 13 sedes en el extranjero. 13 sedes en el extranjero. Que tenemos toda la importancia de la internacionalización, que ya no va a dar tiempo porque soy más rollera de lo que puedo controlar. Pero ustedes lo pueden ver después y podemos en algún momento tener una conversación. Todo esto responde a ciertos proyectos del Plan de Desarrollo Institucional que tiene dos ejes transversales, que son la sustentabilidad y la equidad de género. No es poca cosa como plan transversal de un rector. Ok, ahí está, 13 sedes de la UNAM en el extranjero, la primera es San Antonio, ahí estamos. Ahí estamos, tenemos en Estados Unidos en la frontera, San Antonio y Tucson que están en la frontera, Los Ángeles, Chicago y Boston. Salvo Boston, las otras son ciudades con una presencia mexicana muy, muy fuerte. Tenemos sede en Canadá, sede en China, en Europa, España, Francia, Alemania y Reino Unido. Y la primera sede que se crea en América Latina es UNAM Cuba, sede que estuve dirigiendo hasta hace menos de un mes y que sigo dirigiendo, pero ahora desde aquí, es decir, estuve viviendo en La Habana hasta hace menos de un mes, y el rector creó UNAM América Latina para que de alguna manera tuviéramos un paraguas donde ir trabajando con los distintos países de América Latina a partir de esta sede, que nada menos que en la Universidad de Chile, que es un lugar, el mejor lugar donde se le podía ocurrir. Ok, y ahí están como instancias de vinculación, colaboración e intercambio, etcétera. No me voy a meter en eso. Pero bueno, es evidente que el tema fronterizo y el tema Estados Unidos para nosotros es fundamental. Se estima que hay 11 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, que es el 3.2% de la población de Estados Unidos, más 36 millones de descendientes de mexicanos. Y eso solo mexicanos, hay otros latinos, hispanos, o como quieran ustedes llamarlo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, era tan importante y son fundamentales las sedes nuestras en Estados Unidos, y trabajamos mucho juntos, porque en realidad el Río Bravo no es solo la frontera de México con Estados Unidos, es la frontera de América Latina con Estados Unidos. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos allá es también lo que puede funcionar y apoya a lo que sucede en el resto de América Latina. Aquí se creó la plataforma migrante hace muy poco, y hoy justo hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación, que es nuestro Ministerio del Interior, no sé cómo se llama acá, que es una plataforma que se llama Plataforma Migrante, para que todo migrante, no solo los mexicanos, o todo migrante que acaba de llegar, pero también todo migrante que lleva toda la vida del otro lado, Estados Unidos o Canadá, pueda acceder en esta plataforma a los servicios que necesite, desde atención jurídica, psicológica, educativa, lo que quieran. Es impresionante la cantidad de gente que ya la está usando, y creo que no tiene ni 3 o 4 meses en funcionamiento. Bueno, ahí está la cooperación académica internacional, que ustedes ya saben, los cursos COI, todo eso ya lo conocen, porque ayer un poco se habló. No lo conocen. Dale, nomás. Es que se va a enojar Osvaldo conmigo, pero... A ver, empecemos con la movilidad de estudiantes y académicos, que es uno de los principales objetivos de la cooperación académica internacional. Significa que estudiantes y académicos puedan salir de sus países a estudiar, a investigar, a hacer proyectos, pero significa también que recibamos gente de fuera. En las cifras que pasamos rapidísimo, mostrábamos cuántos estudiantes y académicos recibimos normalmente en la UNAM anualmente y cuántos salen. ¿Para qué es esto? No es para hacer turismo académico, aunque se vale también hacer un rato de turismo académico. Es para formarse también en una visión mucho más incluyente, mucho más multicultural, y también con la idea de descubrir nuevas formas de solucionar nuestros problemas sociales.
Cuando los países dicen, creo que hoy alguien lo dijo aquí, que se van a suspender las becas, es que pareciera que es un regalo. No es un regalo, es apostar al futuro del país a través de la formación de su gente más interesada en el conocimiento y la superación, ¿sí? Eso es muy importante. Y otro tema que para mí es fundamental y que no está resuelto en nuestros países es que cuando hablamos de inclusión, ¿a quién incluimos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de que queremos ser universidades incluyentes? A los más vulnerables. A los más vulnerables y a otras culturas. A mí me interesa mucho, y esto lo dejo como planteo problemático, porque no está resuelto. No solo que podamos decir que tenemos 200 estudiantes o no sé cuántos de pueblos indígenas, por ejemplo, de pueblos originarios, sino que aprendamos como universidades, y este es un tema que me da vueltas desde hace mucho, igual y ustedes me ayudan a pensarlo en algún momento, que aprendamos cómo incorporar los saberes otros dentro de la universidad. Porque lo que hacemos es invitarlos a que formen parte de la universidad para que aprendan lo nuestro, pero no para que nos enseñen lo suyo, salvo que uno hago el curso especial para que el líder indígena me diga, no, eso no. ¿Cómo hacemos para que nuestras bibliotecas guarden la oralidad, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para que nuestras facultades de medicina incorporen a las parteras tradicionales? Etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué no estudiamos lenguas originarias? ¿Por qué es más importante estudiar inglés que estudiar alguna lengua originaria? ¿Por qué no estudiamos las dos? Si a veces somos bilingües, trilingües. Ok, lo dejo ahí anotado porque es un tema que creo que tenemos que resolver si queremos de verdad ser universidades incluyentes. No se trata nada más de que alguien me diga, como me dijo, la indígena que dirige en este momento, la mujer indígena que dirige el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ella asumió como presidenta y yo como presidenta de la Asamblea Consultiva. Y en nuestra primera cita, encuentro, que es una mujer divina, encantadora, me dijo, a ver, Sandra, tú que estás en la universidad, dime por qué nuestros hijos no entran. Pues no entran porque vienen de escuelas públicas, pero donde no están bien formados, porque viven lejos, porque etcétera, etcétera. Pues a resolverlo, ¿no? A mí se me cayó la cara de vergüenza. Y la otra cosa que pasa es que muchos de los estudiantes indígenas no dicen que son indígenas, especialmente los hombres. Las mujeres en realidad portan con mucho orgullo sus trajes tradicionales. Los hombres se asustan más y además, claro, están estigmatizados. Después es más difícil conseguir trabajo, en las aulas tampoco es que les vaya muy bien, el vínculo con los compañeros, etc. Cuando puedan, y después les voy a pasar unas notas, escuchen a la pensadora más interesante que hay en este momento en México, a una de las pensadoras más interesantes, la más interesante sin duda en el tema lingüístico, que se llama Yasnaya Aguilar Gil. Yasnaya es nombre ruso, obvio. Su padre era lector de literatura rusa. Ella es indígena mije de Oaxaca y tiene una cantidad de conferencias que ha dado en el mundo que por favor les pido que la escuchen y que empecemos a pensar qué hacemos con todo eso, ¿no? Bueno, ¿qué más tenía que decir? COIL, los cursos COIL, ¿sí saben o no? Sí. Ah, eso sí, ok. Los cursos COIL todas estas son cosas en las que nosotros, yo con ustedes, vamos a estar trabajando. Es decir, yo como UNAM, con ustedes como Universidad de Chile. Seminario. Totalmente. Hay muchas universidades representadas. Sí, no, desde la Universidad de Chile, con todas las universidades que se quieran acercar, porque para eso estoy. O sea, por eso se llama UNAM América Latina y no UNAM Universidad de Chile, ¿no? Profesora, Diga ¿puedo usted. hacer una pregunta en el contexto de la UNAM? ¿Cómo es la inserción, la inserción de los doctorados promocionados por la UNAM? ¿Cómo se insertan en el sector productivo?
o solamente están en la academia, porque en nuestro país tenemos brecha, es decir, los doctorados están concentrados en la academia, no en el sector productivo. No es muy atractivo para eso en nuestro país, o será muy caro. Yo estoy doctorada, tengo un magíster. ¿Cómo lo vive en el contexto del UNAM, los doctorados? ¿Se insertan en el sector productivo? Pues depende de la carrera que hayan estudiado. Hay gente que va para hacer investigación y especializarse en investigación, pero hay gente que va para insertarse en el sector productivo, sin duda. Lo que sí hay es una tendencia neoliberal, como en todos nuestros países, a que las universidades privadas forman para el sector productivo y las universidades públicas formamos para lo que nos permita sobrevivir, ¿no? Empezando por la academia. Pero, en realidad, ciertas carreras se insertan muy fácilmente en el sector productivo y también en la administración pública. Eso también es importante. O sea, las áreas de gobierno tienen una presencia enorme de gente que viene de hacer doctorados fuera y que son egresados de la UNAM o de cualquier otra universidad pública. ¿Me permite hacer un alcance? Sí. Con respecto a Chile, que conozco un poquito más a propósito de la consulta de la colega? Hay un estudio de 2012 que hizo el doctor Allende, que es, creo que el último de los estudios profundos que tomó el tema que tú estás planteando, ¿no? Claro, la estructura productiva de Chile es menos compleja en algún sentido, es más orientada a ciertas áreas que otras economías como pudiera ser la de México, ¿verdad? Donde hay un desarrollo de mercado interno muy grande. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Justamente, nuestra economía se reconvirtió en gran medida hacia la exportación externa con sectores muy concentrados. Entonces, claro, hace más compleja esa inserción de los doctores en el sistema productivo, porque el sistema productivo está muy concentrado en ciertas áreas, ¿no? En el Estado es como interesante lo que plantea Sandra en comparación con Chile. El estudio del doctor Allende decía que solo el 3% de los doctores iba al Estado. Cosa que parece contradictorio con un país que sistemáticamente habla de la modernización de su Estado o la de necesidad de modernizarlo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, casos como México son más modélicos que el nuestro respecto de cómo el reconocimiento de la formación académica es un elemento que se valora a la hora de ingresar al servicio público, cosa que no necesariamente nos pasa a nosotros todavía, donde esta idea de que la persona sobrecalificada, ¿no? ¿Para qué voy a contratar un doctor si no hace falta, ¿no? Todavía no se entiende que un doctor no es solo una persona entrenada en un área específica, sino que básicamente, y esa es nuestra definición como Universidad de Chile, un doctor es una persona especialmente entrenada para abordar problemas complejos, ¿no? Y entonces, ahí a lo mejor hay cuestiones que tienen que ver no tanto con la formación, sino uno con la estructura productiva, que es bien determinante en este tipo de cosas, y la otra con ciertas dimensiones culturales, que creo que nosotros debiéramos tener esa capacidad para abordar. ¿Qué nos pasa, incluso como universidades? ¿En qué no hemos sido capaces de lograr que la sociedad y el sistema político inclusive comprendan que un doctor es una persona que puede hacer un aporte muy sistemático, ¿no? O muy fundamental, ¿no? Entonces, por eso digo que creo que es un tema como sociedad nosotros deberíamos volver a poner. Profesora, ¿y cómo armoniza usted la formación de un doctorado academicista con un doctorado profesionalizante? ¿Cómo armoniza usted para hacer un aporte al desarrollo de nuestro país? Es que los doctorados, bueno, para empezar, acá está nuestro colega de la CNA, por favor, así que aporte y me disculpo desde ya por los posibles errores, pero nosotros no distinguimos en el sistema de doctorados, no hay tal división, digamos. En Chile al menos no es tan clara esa división.
¿verdad? En los últimos años hay una tendencia en este país que en diálogo, recuerdo unos diálogos que tuvimos sobre todo con el Ministerio de Universidades de España, ¿no? Que fue muy activo en proponerle a la Universidad de Chile la creación de doctorados industriales, le llaman ellos, ¿no? Doctorados industriales, que no quiere decir que sean de la industria, sino que son doctorados profesionales, ¿no? Y yo creo que eso se ha ido avanzando, pero obviamente nuestra tradición de doctorado es más bien orientada a la parte científica. Y vuelvo a mi punto, que todavía hay mucha dificultad para conectar. Es decir, hubo en el pasado becas para doctorados con la industria, tesis doctorales con la industria, y el punto es que no se llenaban esos cupos de becas. Entonces, digo, ¿no? Hay algo a nivel de la sociedad y del propio sistema productivo y de las propias áreas empresariales que no logran todavía articularse bien con la idea de que un doctor no es una persona que va a ser un problema en la empresa, que va a ser un aporte para la solución de problemas, ¿no? Entonces yo digo que ahí me parece que hay esta combinación o triple problemática, la que tiene que ver con las características de nuestra estructura productiva, con cuestiones culturales bastante acendradas, y también a lo mejor con la propuesta, con la perspectiva un poco aislada o aislacionista a veces de nuestras universidades, que de no conectar mucho con las necesidades sociales. Pues, quiero pensarlo también desde un punto de vista autocrítico, o sea, no vamos a decir que nadie nos entiende, no, pero creo que en esa triangulación hay mucho para pensar y trabajar, ¿no? Y también trabajar con las áreas empresariales, ¿verdad? Perdón que me extendí, pero digo porque hay una diferencia en cuanto a estructura de país. Sí, porque ustedes tienen que pensar que México, con todos estos conflictos de los que estamos hablando, no deja de estar entre la 12ª y la 15ª economía del mundo. O sea, es un país muy fuerte económicamente hablando, con muchas desigualdades. El problema no es la economía, sino la desigualdad, la injusticia. Y ahora se habla mucho de la falta de crecimiento. El otro día también hablaba con alguien de CEPAL que me explicaba por qué esta falta de crecimiento está tan mal pensado esto, que en realidad si la gente, los más ricos, que si ven la última evaluación, el último informe de Oxfam, donde cuenta los pocos millonarios que hay en el mundo, si esos pagaran realmente los impuestos que les toca pagar, en realidad la economía crecería, porque entonces la gente recibiría más dinero y cuando tienes más dinero gastas más. Y ya entonces empieza este movimiento económico que es súper básico, ¿no? Pero sí es un país muy fuerte y claro, las necesidades son otras. Y sí hay una cosa de orgullo también, hay que decirlo. A nosotros, cuando el primer presidente de la época contemporánea que llegó al cargo no era de la UNAM, sino que venía de una universidad privada y de formarse en universidades privadas en Estados Unidos, era la época de los Chicago Boys. A los que sepan de economía saben de qué estoy hablando. Entonces, ahí hubo un quiebre, ¿no? Entonces, ahora otra vez estamos en un momento de mucha presencia de nuestros académicos, pero sobre todo de los sectores académicos en general. Y no, aunque por ahí López Obrador trató de hacer un quiebre fuerte con los académicos, no nos olvidemos algo que ayer se planteó con mucha claridad, y que las universidades son el espacio del pensamiento crítico. Entonces, ahí es donde está el tema. Después vemos qué hacemos, cuáles son los indicadores de los doctorados o no, etcétera. Pero esta tiene que ser nuestra visión global si lo que vamos a hacer es pensar la universidad en su conjunto, ¿no? Después nos vamos a lo que nos toca como responsabilidad. Pero creo que eso es fundamental, porque entonces pensamos el cuadro completo, vemos sus dificultades, sus contradicciones, sus crisis, y a partir de eso
como universitarios y al servicio de nuestra sociedad, empezamos a pensar qué hacer, ¿no? Y ahora sí vamos a terminar, porque ya viste como, y además vino vestido de negro, así como guarura, como guardaespaldas. Bueno, estas son cosas que vamos a poder hacer. Pongo el ejemplo, se hace mucho invierno o verano Puma. Los Pumas son nuestro equipo de la Universidad de Fútbol, que es un equipo de primera división, y al que no le va mal, hay que decir. Y aquí la compañera trae su chamarra Puma, esos son los colores en nuestra universidad. Entonces, viene gente, podemos invitar gente a que pase aquí una semana, 2 semanas, pero también formamos grupos para que vayan a México y, de acuerdo con lo que cada universidad o cada grupo de estudiantes o cada carrera necesite, se hace visitas culturales o científicas o justamente que tengan que ver con la profesión. Uno de los más famosos nuestros y más exitosos es el programa que tiene UNAM Boston con la carrera de Derecho. Y va cada año un grupo grande de estudiantes de Derecho a trabajar con sus colegas de la Universidad de Boston. Y ya, tenemos una dirección, etcétera. Esto sí me lo voy a saltar. Bueno, esto sí es importante. Tenemos 122 personas, una por cada entidad académica, que es la representante internacional. No dependen de nosotros, hacen su trabajo y esto es un trabajo extra, digamos, no se dedican solo a eso. Pero tú me preguntabas con quién había que hablar, es con la representante de la Red Universitaria de Relaciones Internacionales. Nosotros las llamamos personas ruris de cariño, pero siempre nos regañan porque no se llaman personas ruris. Ahí está, en este momento tenemos, ahí vienen, 805 convenios internacionales vigentes y 628 corresponden a nuestra Dirección General de Cooperación. Esos ya son movilidad entrante y saliente, etcétera. Los enlaces institucionales, por eso lo de COIL. Tenemos esta revista que es estupenda, que esta la hacemos en el área de internacionalización y que se llama Revista UNAM Internacional, revista.unaminternacional.unam.mx, y es buenísima. Se las recomiendo mucho. ¿La digital? Sí, digital total. El Centro de Enseñanza para Extranjeros, que nació justamente para atender a la gente que venía de fuera, no hispanohablante, que quería aprender español o conocer la cultura mexicana y la cultura latinoamericana. Ha ido creciendo muchísimo, fíjense, 4.774 estudiantes de 86 países, etcétera. Y ahora tenemos el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, el CIELE, con la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Cervantes. Ahí está la distribución de los estudiantes extranjeros. Todos sabemos, ayer hablábamos de Asia y África, hablamos ayer, sí, ¿no? Vean la potencia que es eso. O sea, 55% de estos estudiantes extranjeros vienen de Asia, ¿no? Y tenemos que ver qué hacemos con África, que recibimos tan pocos. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué un estudiante francés viene a estudiar español a México en lugar de irse a Madrid o a Sevilla? Pues porque también hay gente que le interesa la cultura latinoamericana. Hemos crecido con una suerte de complejo de ser menos, ¿no? Y lo que vale es ir a estudiar a Europa, ir a estudiar a Estados Unidos, y ellos sí saben. Pero oigan, no, este continente es una potencia, ¿no? Este continente tiene una diversidad cultural, lingüística, histórica, que es fascinante para cualquier persona que tenga interés, ¿no? Entonces hay que saber presentarse para que el resto de países diga, pues yo me voy a estudiar a México. Ustedes no se imaginan la cantidad de chicos que llegan, chicos y adultos, y que dicen, en mi familia dijeron, ¿por qué a México? Es peligroso, mira las noticias. Pues sí, pero también uno aprende a cuidarse, uno aprende a manejarse en un país complicado, y la riqueza que se lleva quien pasa por México, quienes hayan estado, lo saben, ¿no? Ahí están la formación de profesores, cursos de español, etcétera, etcétera.
Eso es todo lo que tenemos de certificación del español como lengua extranjera. Y pues muchas gracias. Yo solo transmito. Pero les voy a dar mi tarjeta. Voy a repartir tarjeta. Y para quienes nos están viendo ahí lo vamos a poner en poner. contacto online también en el chat. Es que lo iba a poner ahí, ya no lo puse. Bueno, luego de la presentación de la profesora Sandra Lorenzano, pasamos a un break donde podemos seguir con la discusión y volvemos en 10 minutos, presencial y online mente. Muchas gracias. Estimado profesor Nieto, ¿me escucha? Sí, sí, Perfecto. perfectamente. Ujú. Si gusta, profesor, Si me podemos permite, probar. pondría mi transparencia. Sí, ya está como coanfitrión para que pueda proyectar su presentación y podamos Perfecto. revisar que esté todo correcto. Ahí intento. Ujú. Ahí puedo ver su presentación. Ahí Internacionalización. está, Ujú. sí. Debería ir un momentito. Ahí. Sí. Ujú. Ahí se ve perfecto, profesor. ¿Se escucha bien? Sí, también se escucha súper bien. ¿Y tengo media hora? Si se extiende más del tiempo, no habría problema. Unos 15 minutos más, no habría inconveniente alguno. Está bien, perfecto. En, Muchísimas gracias, ¿eh? Ujú. En aproximadamente 10 minutos retomamos la sesión. Oh, cómo no, usted me avisa. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Sí, pero... Presentar ahora, bueno, la segunda parte de la sesión de hoy será a distancia, así que gracias a la tecnología tendremos esta sesión híbrida del día de hoy. Luego de la presentación de la profesora Lorenzano, tendremos la presentación del profesor Félix Nieto, que actualmente es el secretario rectoral de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Nacional de San Luis. Él es licenciado en Física por la Universidad Nacional de San Luis, magíster en Ciencias de Superficies y Medios Porosos por la misma institución, magíster en Física por la Universidad Austral de Chile y doctor en Física por la Universidad Nacional de San Luis, profesor titular exclusivo efectivo del Departamento de Física de esta misma institución, investigador independiente de CONICET Argentina. Categoría 1 del programa de incentivos, fue decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis, y además rector de esta misma institución en el periodo 2013-2019 entre una diversidad de acciones en su trayectoria. Así que sin más, doy la palabra al profesor Nieto para su presentación. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer primeramente la invitación que me han hecho para participar de este evento. Sí, muchísimas gracias a Alicia, al profesor Osvaldo Gómez Guzmán Núñez, eh, a quienes han contribuido para que esta presentación esté disponible en este momento, aunque sea en línea. Quiero decir que es un honor estar en la Universidad de Chile y un privilegio compartir el panel con la profesora Sandra Lorenzano de la UNAM. Eh, Quiero empezar diciendo que ya Sandra me ahorró los contextos, pero para la nación argentina es un día muy difícil hoy, donde conmemoramos, donde recordamos los 50 aniversarios del último golpe de Estado, que esperamos que sea el último y que nos lleva a volver a solicitar memoria, verdad y justicia, y que definitivamente
nunca más en nuestra región tengamos este tipo de episodios de golpes cívico-militares. Em, Entrando en tema, yo me propongo mostrar en las primeras transparencias la necesidad de la internacionalización de las instituciones educativas de educación superior, porque ya no constituye la frutilla del postre de la educación superior, sino que en realidad son aliados estratégicos y necesarios para el desarrollo de nuestra labor cotidiana, que es formar profesionales, entre otras cosas, de nuestras instituciones. Em, Estoy tratando de pasar de diapositiva. Ahí está. Eh, los procesos de internacionalización resurgieron en las universidades en los años 80 del siglo pasado, cuando se los asoció a los procesos de transnacionalización de la educación superior. Esa aparición de la palabra internacionalización fue realmente muy em, mal vista o mal eh, tomada por las comunidades docentes, porque tenía un enfoque marcadamente mercantilista de la educación superior. Esa situación se ha zanjado y las instituciones tienen un concepto más moderno de la internacionalización como una doble oportunidad de las instituciones de poner sus capacidades y su cultura en otros lugares del mundo y a la vez recibir una estrategia de fortalecimiento institucional como un instrumento de proyección internacional, donde la presencia de la institución en el espacio internacional de educación superior es valorada y permite un mejor cumplimiento de sus funciones. Es decir, proyectamos nuestra institución hacia el exterior y recibimos a cambio el fortalecimiento institucional de considerar nuestra fortalecer con las capacidades de otras instituciones nuestra propia labor educativa. ¿Para qué internacionalizar? Internacionalizamos como un medio para mejorar las tres funciones sustantivas de la universidad: la docencia, la transmisión del conocimiento, la investigación, la generación de conocimiento, y la extensión universitaria como término general de la transferencia, la vinculación, como un medio para mejorar la vinculación con nuestra comunidad, em, y además para consolidar la cooperación y solidaridad en nuestros medios, ampliar la oportunidad de empleo de nuestros egresados, mejorar la pertinencia y el impacto en el entorno de los trabajos que realiza la universidad. Pero yo creo que se ha agregado a esto un requerimiento extra que proviene de la sociedad y que después de la pandemia ha sido absolutamente transparente para cualquiera que esté analizando el mundo universitario. La sociedad siempre nos requirió a la universidad que formáramos profesionales de la más alta calidad, profesionales que sepan la disciplina donde han realizado sus estudios. Pues ahora yo creo que existe un requerimiento de la sociedad que además de eso formemos ciudadanos con perspectiva global, que sean capaces de entender y de comunicarse con otros profesionales en otros lugares del mundo, interactuar en grupos de investigación con otras perspectivas en otros lugares del mundo, que sean capaces de entender las diferencias culturales y apreciarlas, que sean tolerantes frente a los cambios, que realicen una tarea de entender y transmitir esto, que no hay culturas mejores ni peores, sino diferentes, que los saberes ancestrales son válidos y deben ser incorporados a nuestra comunidad. Es decir, que entiendan que eh, es necesaria una mayor presencia de la universidad en la sociedad y que la sociedad
debe estar también más imbuida en el ámbito universitario. Es decir, hoy es un requerimiento que junto con esa perspectiva global aporten al desarrollo económico y social de sus propias comunidades. Me gusta cómo lo expresa el literato mexicano Carlos Fuentes cuando dice: no hay globalidad que sirva sin localidad que valga. Esto nos lleva a pensar en la necesidad del compromiso de nuestros egresados con su territorio, pero con una mirada del mundo en que vivimos y en la situación en que se desarrolla nuestra vida en esta tierra. Em, yo quiero decir que el proceso de internacionalización ha sido discutido en muchos foros. El Congreso Mundial de Educación Superior estableció que la cooperación debe basarse en los principios de solidaridad, respeto mutuo, promoción de valores humanísticas y el diálogo intercultural. Es por eso que hoy en día necesitamos y valoramos tanto los procesos de cooperación internacional. Aquí pongo dos pensadores latinoamericanos, ambos uruguayos: Jorge Brovetto, el rector de la Universidad de la República, Álvaro Maglia, secretario de AUGM durante mucho tiempo. Y me parece que es importante remarcar que el concepto de integración en el ámbito regional es un fundamento suficiente para la cooperación académica. Es decir, eh, la presencia de redes universitarias debe potenciar el desarrollo del conocimiento y las capacidades que tienen nuestras instituciones de generar políticas en cambios académicos. En nuestra región hay diferentes redes de universidades que comportan diferentes objetivos. La conocida PILA, el Programa de Intercambio Académico Latinoamericano, con en este momento más de 324 instituciones y 9 países. La Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, con 51 universidades en 6 países. RICO, el Consejo de Rectores para la Integración de la Subregión Centro-Oeste de Sudamérica, 41 universidades en 6 países. UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, con más de 80 universidades en 21 países. ICOSUR, Zona de Integración Centro-Oeste Sudamericana, 43 universidades en 5 países. Y la Organización Universitaria Interamericana, que va desde Canadá hasta Tierra del Fuego, con más de 400 miembros en 28 países. Es decir, esto nos da una idea de cuáles son las instituciones en donde se constituyen como redes las universidades, con el objeto de que el resultado de su labor sea mucho más que la suma de las partes. Ahora quisiera hablar de dos temas, dos puntos que me parece que son esenciales para el desarrollo de la integración latinoamericana, y son las movilidades de gestores, estudiantes, miembros de la comunidad universitaria, y por último, sobre la investigación científica.
es reconocido por distintos autores, aquí quizás dos libros muy reputados en el ámbito de la internacionalización. Y la movilidad de estudiantes, la movilidad en general de profesores y miembros de la comunidad, constituye el elemento de internacionalización más usado por el sistema universitario latinoamericano. Em, Como recién decía Sandra, claramente esto no es una situación solamente que tenga que ver con mejorar los conocimientos de un miembro de la comunidad universitaria que se traslada a otro país, a otra institución, sino refleja una mejora en nuestra percepción de la cultura, en nuestro lugar en el mundo. Em, es por ello que puede ser muy valioso discutir cómo ha evolucionado esta actividad de internacionalización en la región. El crecimiento de estudiantes de movilidades em, es claramente marcado en la gráfica que está a la izquierda, y tiene su razón de ser en elementos fundamentales que lo favorecen, como el idioma compartido, las redes universitarias y la existencia de acuerdos regionales. Hoy, la gran mayoría de las movilidades académicas es financiada por redes de universidades. O sea, cada red de universidades tiene un programa de movilidad. Ese programa de movilidad tiene como consecuencia un control que va a permitir determinar cuál es los acuerdos estratégicos que pueden hacer las universidades para que esa movilidad tenga efecto en su comunidad. Tenemos eh, que decir que la tendencia futura tiene que ver con un incremento en las movilidades virtuales o híbridas, que va a aparecer con mayor énfasis la internacionalización en casa, que es la posibilidad de brindarle a los estudiantes experiencia de internacionalización eh, en su currículum, pero sin moverse de su lugar de estudio. Este es un concepto que nace en el año 99 y que cada vez toma mayor auge ante las dificultades económicas que atraviesan las instituciones de educación superior. En particular, en la cooperación sur-sur hay un incremento notable de las cooperaciones em, eh, que se están realizando. Em, Todo esto yo creo que tiene una gran importancia las redes académicas que permiten realizar estas estancias con financiamiento de las propias universidades. Entonces, claramente podemos remarcar la movilidad académica es un pilar de la integración regional. Las universidades funcionan como nodos de cooperación científica y cultural. Son las universidades casi los únicos destinatarios de las movilidades y tienen que ver con su vinculación en redes académicas. Contribuyen a la formación de un espacio latinoamericano de conocimiento. Esto me parece muy importante porque un efecto que está ocurriendo con las movilidades es la generación de interacciones entre las universidades y los grupos de investigación de universidades
para generar un espacio común que brinde la posibilidad de trabajar en ámbitos de interés mutuo de las universidades, como vamos a explorar enseguida. Quiero hacer ahora unas observaciones respecto a la producción bibliográfica. La producción bibliográfica en cuanto a publicaciones en lo que se denomina corriente principal de la ciencia, que son informaciones sacadas de Scopus. Si bien uno puede argumentar la existencia de otras fuentes que recopilen estos datos, en realidad efectivamente hay muchas bases de datos donde uno puede recopilar esto. Sin embargo, es importante decir que los porcentajes son similares, no hay, o sea, las conclusiones que uno saque mirando esto no van a ser modificadas por que la base de datos cambie a otra base. Pero el dato significativo es casi el 70% de las publicaciones científicas es firmada por autores pertenecientes a instituciones universitarias. Y esto se mantiene, incluso se incrementa, cuando en los últimos años la participación de las universidades, de las instituciones latinoamericanas en la torta mundial de producción ha crecido un 84% y ha pasado del 3 al 5% del total de la producción científica mundial en ese periodo. Las universidades han mantenido ese porcentaje y esa preponderancia. Uno podría pensar que las universidades en Latinoamérica se han convertido en los grandes centros de investigación científica y son los lugares donde existe un desarrollo significativo de los procesos de producción científica. Ahora, ¿cómo es la relación de nuestra producción científica con el medio? En este gráfico se presenta cuál es el porcentaje de las publicaciones que se hacen en un determinado lugar con un autor de ese lugar y un autor extranjero. Si ustedes se fijan, es muy variopinta la evolución de ese parámetro. En la Argentina, acá está en el año 2015-2022, el 50,5% de la producción es cofirmada por científicos de otro país. Ya veremos si eso es bueno o malo. Mi universidad, donde hicimos este estudio, es el 44,32%. Pero si ahora queremos hacer una disquisición sobre con qué países publicamos, esos son los países latinoamericanos con los que nosotros publicamos. Solamente con quien más publicamos, el 5% de nuestra producción es con Brasil, con Chile el 4,9%, con Uruguay 3%, y después con todos los otros países menos del 0,5%. Es decir, aquí hay un espacio de crecimiento impresionante, que basta que se generen políticas públicas que favorezcan esa interacción entre las distintas universidades de la región para que estos índices cambien sustancialmente.
Yo lo invito a hacer esto en cada universidad. Yo lo he chequeado para varias universidades de Argentina y los resultados son sumamente parecidos. Si, es peor aún, si uno analiza la incidencia de otros países del mundo, puede ver lo siguiente. La Universidad Nacional de San Luis colabora con toda Latinoamérica con el 14,76% de su producción. Y esto es comparable a lo que colaboramos con España, 11,82, con Estados Unidos, 12,6, en menor proporción, pero también significativo, con el Reino Unido, con Francia, con Alemania. Es decir, para la región es casi más simple operar con países de gran desarrollo que publicar con países latinoamericanos. Ese proceso debe ser generado y acompañado con políticas que financien la investigación conjunta en nuestra región. Simplemente por una implicación que se considera ese índice, cuando es menor del 25%, puede ser indicador de escasa vinculación internacional. Cuando pasa el 70%, puede ser indicador de que la temática y la metodología es propio de los autores, los colaboradores externos, es decir, nuestra producción científica está guiada y manejada por quienes son nuestros cooperadores externos. Si el índice está entre el 25% y 70%, decimos que con algunas precauciones está dentro de los estándares que presentan los países de desarrollo tecnológico importante. Fíjense, si uno hace perdón, si uno hace, este es el panorama de la región, y claramente tenemos un problema, salvo algunas excepciones, pues tenemos un problema muy serio de que hay muchos países que tienen doctorados sándwich con países europeos, en donde claramente se observa que la producción científica está fuertemente influenciada por los operadores externos. Recién asistí a una conversación en el aula que me parece que refleja muy concretamente, muy claramente, una dificultad estructural que tiene la ciencia de la región, que es el vínculo entre la universidad y el sector productivo. En realidad, la universidad no trabaja a demanda del sector productivo. El sector productivo, en la mayoría de los casos, no concurre a la universidad para favorecer transferencia de conocimiento. En realidad, actúa a demanda, a oferta, digo, la universidad es quien se acerca a gestar los acuerdos institucionales que puedan ir a favorecer el sistema productivo. Esto ocurre en menor medida en Brasil, donde hay una ley que favorece la interacción del sistema productivo con la universidad, con lo que yo pienso que aquí también hay una carencia de políticas públicas que favorezca, que estimule el desarrollo de tecnologías propias para el desarrollo del sistema productivo y que eso trasunte en que las cadenas de valor tengan un mayor impacto por ser tratadas por el grupo de investigación de la universidad.
Sin embargo, y a pesar de esa desconexión, si uno ve las patentes en América Latina, se encuentra con una sorpresa. Casi el 9% de las patentes de la región es realizada por las universidades de esa región, siendo la institución que más aporta a la presentación de patentes. Sin embargo, el dato que me parece terrible, casi el 80, entre el 85 y el 95% de las patentes de la región, de la solicitud de patentes, corresponde a no residentes, especialmente a empresas extranjeras. Es decir, son transnacionales que registran en la región sus patentes. Fíjense que en Argentina es el 86%, Brasil 76%, México y España 92 y 99% respectivamente. Esto es una situación realmente muy compleja que debe ser abordada, sin duda. Pero claramente en transferencia de tecnología tenemos un problema muy serio. En América Latina y el Caribe es una zona geográfica que está constituida por 33 países. La Unión Europea por 27. Somos 663 millones de habitantes y 450 millones en la Unión Europea. América Latina y el Caribe aporta con el 9% del PBI mundial. Europa aporta más, como es claro. Recién Sandra decía en la descripción dramática de nuestro territorio, en cuanto a que es el más desigual del planeta, la violencia, pero también es un territorio que tiene inmensa disponibilidad de bienes de consumo, de una reserva de petróleo, gas, agua, tierra cultivable, oro, plata. Y la Unión Europea tiene una organización sobre su ciencia y tecnología que no es comparable con la de Latinoamérica y el Caribe dramáticamente. Es decir, la Unión Europea en su programa Horizonte 2030 ayuda a la creación de laboratorios y proyectos de investigación de la Unión Europea, financiándolos con 95 mil millones de euros. Y el programa de movilidad Erasmus está financiado con 6.500 millones de euros. América Latina y el Caribe no tiene ninguna institución supranacional que financie la ciencia y la tecnología, que yo conozca. Es decir, no es que se financia con poquito, es literalmente cero. Entonces, la ciencia y la tecnología de la región trata de amoldarse a la presentación que hace, por ejemplo, la Comunidad Europea o otra, con lo cual nuestra agenda pasa a ser la de resolver problemas de la agenda de otros. Y este es un problema netamente político y de inversión. La Conferencia Regional de Educación Superior del 2018 ya estaba en Córdoba, en ocasión del centenario de la reforma. La conferencia culmina con un plan de acción. El plan de acción es un manifiesto donde se ordena los objetivos que se tienen, se da un listado de acciones que se deberían realizar.
718 dice, promover la construcción de una agencia regional para la integración de la ciencia, la tecnología y las artes en América Latina y el Caribe, articular y potenciar con las instancias existentes. Esto fue una larga lucha de muchos que eh, promovimos que esto estuviera en el manifiesto de la conferencia. Hoy en día, la CREMA 5, que se realizó a 5 años de la, de la CRE de 2018, emitió un acuerdo para que Enlace, que es la red de redes de América Latina, se haga cargo de la construcción de los acuerdos necesarios para promover la creación de una agencia regional del conocimiento o de los conocimientos. Esto hoy está en discusión en los lugares más estratégicos de la relación universitaria con el Estado. Sin embargo, es muy difícil dar paso hacia adelante en esa cooperación. Esencialmente por falta de fondos y por falta de acuerdos entre los países. Si faltan políticas públicas que potencien la capacidad que tienen las universidades para realizar investigación científica. La propuesta de creación tiene una serie de ventajas, como ustedes imaginarán, entre otras, poder disponer de un ámbito para diseñar la política de la región. Es decir, cuántos temas que van desde el dengue, el Chaga, hasta los problemas de exclusión, marginalidad, etcétera, podríamos intentar solucionar con una agenda propia basada en el interés de la región. Esto hoy es un sueño, pero con la posibilidad de que podemos buscar cumplirlo. En este momento que yo conozca, se están llevando a cabo proyectos de investigación, se están llamando concursos, proyectos de investigación entre universidades de un país y universidades de otro país. La CNPq de Brasil ha llamado el concurso Prosul Pepe Mujica, donde financia proyectos científicos regionales, donde una universidad de Brasil. Esto está financiado, obviamente, por el gobierno brasileño. La CAPES de Brasil ha hecho lo mismo, proyectos, pero de movilidad académica, con intercambio entre las universidades brasileñas y universidades miembros de AUGM, por ejemplo. Pero esto es una decisión del gobierno de Brasil, no. Y esto, las CAPES no son proyectos, sino lo que llaman bolsas de los becarios. El CLAF, que es el, este, Centro Latinoamericano de Física, ha concebido una beca de postdoctorado para la cooperación en una rama disciplinar de física entre Brasil y países de la región. Todos estos casos que, como le digo, son producto de una apuesta o inyección de dinero de Brasil, contempla esa posibilidad, pero son organismos supranacionales. Con quien estamos un poco ilusionados es con Criscos, porque si todo anda bien, el próximo 16 de abril va a sacar una convocatoria a proyecto de investigación conjunto financiado por la Universidad de Miembro, siendo la primera vez que un organismo supranacional, como claramente Crisco, financia la ciencia y la tecnología en el continente. Parece que eso da idea de nuestra debilidad al respecto.
Aquí pongo a modo de conclusión alguna frase que tienen que ver con lo visto, pero me parece que remarcar la internacionalización es un eje estratégico de la Universidad Latinoamericana, junto con ser instituciones estratégicas para el desarrollo económico y social en un territorio. Las universidades son también el motor de la integración regional. Bueno, yo quería terminar con alguna transparencia que realmente mostrara el rol de las universidades en términos casi como lo hace em, el neoliberalismo, digamos, para que se vea. Aquí tenemos un mapa mundi donde cada país ha sido multiplicado por un coeficiente que es la densidad de población. O sea, vemos a India, China muy expandido, Estados Unidos muy reducido, Japón también bastante reducido, África levemente reducido, nuestro continente está reducido. Si hacemos el mismo ejercicio, pero ahora multiplicando por el PBI de cada país, ustedes observen lo que sucede con Estados Unidos, con Europa, con Japón, cómo se estrangula África. Nosotros también no la pasamos bien. Ahora hay que marcar que los puntos rosados y azules que están en el gráfico celestito corresponden a 200 universidades muy importantes del mundo. No quiero hablar de ranking porque eso es otra cosa. No es. Pero algo tiene que ver las universidades con el desarrollo económico y social de una comunidad. Algo tiene que ver cuál es el lugar que esa sociedad le da a sus universidades. Y me parece que, si bien esto no es muy didáctico, me parece que es muy decidor de la realidad que tiene nuestra región y bueno, quería mostrárselo porque me pareció interesante. Muchas gracias. A lo mejor podrías dejar de compartir, ¿verdad? Sí, sí, Para que lo veamos, sí, sí. lo pones como en modo de que se vea. Ahí está. Ahí te vemos. Te vemos Bueno, muy mucho bien, gusto. Félix. Muchísimas gracias por la presentación. Ya, dale. Ahí nos vemos. ¿Nos ves? Ahí te veo, Alicia. Bueno, agradecidísimos por la presentación. Abordaste además el tema que no había salido hasta ahora, que es la conexión entre universidad y producción científica, que va mucho más allá de nuestros mundos pequeños, ¿no? Y tiene que ver con el impacto en la sociedad, ¿no? Y muy interesante además esa conexión y esa relación que tú estableces entre cómo hacemos ciencia, cómo producimos ciencia, con quién producimos ciencia, y a la vez cómo esto se conecta con el resto de la sociedad o no, ¿no? Esa imagen del enchufe que no cuadra, ¿no? En el caso del sistema productivo y la investigación me pareció fantástico. Justo habíamos hablado de ese tema un momento antes, ¿no? Así Claro, que efectivamente. fantástico. Sí, yo no sé, quisiera pasarle a lo mejor si tú tienes la disposición,
la palabra a alguna pregunta de las personas que están aquí Por presentes, supuesto. o bien también a lo mejor que hagas, vamos a ver, ¿por qué no les cuentas a las chicas si tenemos alguna... Sí, están ahí escuchándonos. Muy bien, muy bien. Por supuesto, Alicia, lo que sea necesario, ¿no? Gracias, gracias, Félix. ¿Aquí hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en particular? ¿No? Vamos a partir entonces con... Online, démosle la preferencia. Vamos a darle la preferencia a la gente que está online, entonces. Sí, yo creo que si alguien tuviese pregunta online, que abra su micrófono o... Mejor que la... Mira, ahí está Jacobo Cambil. Dale, Jacobo, ¿puedes habilitar tu micrófono? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿puedes presentarte y de la institución de la que vienes, por favor? Encantado. Muchísimas gracias a la Universidad de Granada por permitirme participar en este curso y a ustedes desde la Universidad de Chile. Me llamo Jacobo Cambil Martín, soy profesor de enfermería en la Universidad de Granada y tengo mi propia red internacional de cooperación al desarrollo universitario sostenible en ciencias de la salud, con Cuba, Brasil, México, eh, en fin, estamos en varios países y la verdad que encantado. Quería felicitar a todos los ponentes de ayer y hoy, y especialmente al profesor Félix Nieto. Y mi pregunta iba destinada con respecto a la fuente que nos ha mostrado eh, tan claramente y críticamente. Nos ha invitado a todos a pensar y a tener visión de futuro también. Eh, Me gustaría, profesor, que nos indicara, se ha dedicado usted a mostrar los datos de escrutinio desde Scopus, pero yo me encuentro ahora mismo en España, trabajo aquí en Granada, y realmente nuestra universidad española y europea eh, tiene en cuenta el Scopus para los índices de calidad del profesorado, pero muchísimo más tiene en cuenta el Web of Science y el Journal Citation Report, el JCR. Me gustaría saber su opinión al respecto, eh, en fin, un poco también para tener esa visión contrastada entre nuestro mundo, es decir, donde pertenezco yo, que es España y Europa, pero también con ustedes, que me interesa muchísimo el trabajo colaborativo con mis universidades y mis compañeros de Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias, Jacobo. La verdad es que hoy Scopus concita una atención importante porque tiene un número de revistas asociadas muy significativo. Pero de todas maneras hay otra base de datos, incluyendo algunas que son especializadas. Es decir, hay bases de datos relacionadas especialmente con problemas médicos, es decir, cada uno tiene su particularidad. Lo que me parece importante es que si uno ve los porcentajes, no hay tanta diferencia. Es decir, por ahí el número absoluto, sí, claro, se modifica, porque uno cuenta mucho más que otro. El Google Scholar, por ejemplo. Este, sí, sí, claro que cuenta uno más que otro, más, el número es distinto. Ahora, si uno saca los porcentajes, yo te diría que le está errando por muy poco. O sea, uno podría decir que los datos son bastante sostenibles, sólidos, cuando uno los mira en el tiempo, ¿no? O sea, no aparece que si vos agregás otro buscador, otra base de datos, cosas cambien rotundamente. Si me permite, Félix, quería comentar una experiencia que tuvimos en nuestro CONICIT hace unos años atrás, donde los proyectos de investigación en Chile solo se aprobaban con Web of Science. Y en esa época me tocaba estar en el Consejo de Ciencia y Tecnología, así que lo viví de primera mano. Se hizo el contraste, se superpuso la base Scopus con la base Web of Science, y era prácticamente
no había variación significativa, al punto tal que hoy se puede aprobar en muchos casos proyectos finales con artículos Scopus, porque se superponían, no encontrábamos esa misma variación, ¿no? Así que eso incidió en nuestra política de ciencias, digamos, en cómo se mide y se aprueba proyectos, ¿no? Por lo menos en el caso de Chile. No sé si tenemos... Muchas gracias. Acá me dicen que tenemos que cerrar. Mi colega acá me está poniendo cara de no. Pero no sé si alguien tuviera alguna ultimísima pregunta muy urgente. No estoy viendo, no estoy entendiendo muy bien. Ya. No, esto ya es claro. Así que vamos a dejarlo por ahí a las preguntas, agradeciéndote muchísimo, Félix, esta intervención tan interesante. Entiendo que tú la has dejado a disposición, si es posible, para compartirla. Así que vamos a poder ver esos datos un poquito más en detalle. Por favor, por supuesto, está a disposición para lo que ustedes requieran, digamos. De hecho, creo que muchísimas gracias. la tienen ya ahí. Gracias. Bueno, seguimos nosotros en contacto y yo le paso entonces la palabra a mi colega Osvaldo para que cierre antes de que nos acogote acá. Bueno, muchas gracias. Gracias, Félix. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias a todas las personas que están siguiendo online. Sí, bueno, agradecer tanto a la profesora Lorenzana como al profesor Nieto por estas importantes e interesantes presentaciones de hoy, que nos dan más insumos para la reflexión y pensar integración latinoamericana y educación superior. Le pido a mis colegas que pongan eso, el formulario y el link para la reflexión personal y la asistencia del día de hoy, para que la gente del chat pueda acceder. Y les dejamos estas preguntas como guías para su reflexión personal, pero también pueden ser de otra índole también. Así que eso los agradecemos y espero que haya sido una reflexión para ustedes, tanto acá como en sus respectivos hogares. Mañana, ¿qué nos...? Mañana, eso. Mañana a la misma hora, presencial y online, 8:30, tendremos... 6:30. 6:30, hasta las 8:30 más o menos. Tenemos dos presentaciones sobre política pública, educación superior, por la doctora Mariana González, de la Universidad de Chile, y también conoceremos un poco de la experiencia de la Universidad de Sao Paulo, que virtualmente también estaremos con el doctor Paulo Gras, que es el que encabeza AUCANI, la agencia de Sao Paulo de movilidad académica. Así que también dos instancias muy interesantes para esta serie de debates de esta semana. Gracias. Sí, yo soy capaz de escribir así cualquier cosa. Bueno, antes de que muchísimas gracias, nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, buen día, buenas noches. Nos vemos. Oye, ¿cómo hago? Te mando un correo. Sí, por favor. Pero dándote a conocer qué información necesitas en el correo. No, tú tienes que ver si conectarte con qué programa quieres trabajar. Y ahí lo que yo igual te leo es que el proceso de que a las 9 dicen que